Entonces estábamos en esto, ¿no? Correcto. Gracias, Erika. Listo, ingeniero. Vamos con Caicedo. Mande. A ver, por favor, abogada Caicedo, defensora de sus compañeros, la lectura. Ayúdenme desde aquí. No está compartiendo pantalla. Yo solamente le digo lo que me dice que le diga. Además tenía permiso de la ingeniera Ross. No he sabido yo. A ver. A ver, desde aquí. Toda empresa. Toda empresa debe contar con un plan de emergencia que contemple al menos los siguientes elementos: nombre, dirección y teléfono de al menos 2 personas responsables con los que se puedan hacer contacto en caso de una emergencia. Evaluación de los riesgos que incluye el análisis de los recursos humanos y materiales disponibles, vías de evacuación y mapas de riesgo. Listados de recursos a utilizar para la atención a la emergencia, tales como extintores, mangueras, brigadistas o personas entrenadas. Y para derrames, medios de comunicación, entre otros. No hagas bulla, Lupe. Hoja de seguridad de materiales, MCDS por sus siglas en inglés, y tarjetas de emergencia que contengan la información descrita en los anexos A y B. Características constructivas de las instalaciones y de los medios de transporte. Identificación de centros nacionales o regionales de información toxicológicas y atención en caso de accidentes con materiales peligrosos, a fin de que pueda dar orientaciones inmediatas sobre primeros auxilios y tratamientos médicos, y resulte accesible en todo momento por teléfono o radio. Para el manejo de una emergencia, el transportista y los conductores deben realizar las siguientes acciones: adoptar medidas de detención inmediata de derrame, incendio, fuga o explosión. Identificar las operaciones en control a ser desarrolladas durante la emergencia. Ya, aquí. Establecer comunicación a la brevedad posible con entidades públicas y privadas que puedan prestar ayuda emergente. Mantener por todos los medios el alcance de la temperatura recomendada para la conservación de los materiales peligrosos, al fin de controlar su reactividad, inflamabilidad y explosividad, según recomendación establecida en la hoja de seguridad de materiales o tarjeta de emergencia. Adoptar medidas para limitar la dispersión del material peligroso causante de la emergencia. El responsable de la gestión de materiales peligrosos coordinará con las autoridades competentes los procedimientos para la atención de accidentes, como emplear los recursos humanos, materiales y económicos con que se cuentan para ejecutar las operaciones en control identificadas. Estimar posibles daños materiales al ambiente y a la comunidad para aislar la zona del accidente y pedir una mayor expansión del evento y evitar el exceso de personas extrañas. Llevar a cabo un levantamiento de información primaria que permita diagnosticar la situación imperante. Efectuar un reconocimiento inmediato para determinar el tipo de agentes químicos presentes en la emergencia. Evaluar sistemáticamente el progreso de las acciones para el manejo de la emergencia. Todavía no. Faltan 10 páginas todavía. Las acciones de mitigación y recuperación de las zonas afectadas son responsabilidad de las personas naturales o jurídicas, representantes legales de la empresa e instituciones, ya sea de carácter público o privado, quienes deben cumplir las acciones establecidas por la autoridad competente. Para esto se debe llevar a cabo las siguientes acciones: elaborar un informe del accidente que incluya los impactos en la salud humana y ambiente, los costos y plazos de mitigación y recuperación. Evaluar las necesidades para lograr una rehabilitación de la zona. Establecer un plan de mitigación a corto y mediano plazo con acciones ambientalmente sustentables. Vigilar el cumplimiento y el desarrollo de todas las actividades propuestas con programas de control y seguimiento. Bueno,
Ya ha mejorado bastante esa lectura, ¿no? Gracias. Vamos a ver ahorita la alegría de María para leer. María Torres. ¿Sí me escucha? Sí, ¿Sí me escucha, ingeniero? sí. Ya. Elementos que afectan a la salud. Los riesgos de los conductores, transporte, a los riesgos de los conductores del transporte de mercancías cuando el colectivo de transporte, conductores de mercancías desarrollan su actividad principal, conducir se expone a los denominados riesgos viales. Estos los podemos definir las personas, peatones o conductores están expuestas al transitar por la vía, pudiendo estos riesgos desencadenar Desencadenar un accidente. que me está moviendo, un accidente. No debemos olvidar que las consecuencias negativas de las acciones pueden afectar a los propios trabajadores y a los demás usuarios de las diferentes vías. Un accidente laboral vial es aquel que se produce cuando el trabajador efectúa desplazamientos en su jornada laboral y utiliza las vías las vías de circulación para llevar a cabo dicho desplazamiento. Cuando nos referimos a este tipo de accidente, intervienen conceptos legales que derivan en una definición oficial. Por ejemplo, un accidente laboral vial es el que sufre un trabajador durante su jornada de trabajo o en la incorporación o retorno del centro del mismo, en donde siempre interviene un vehículo en circulación. Súbalo un poquito. Súbalo un poquito. Diga, en concreto. En concreto, para el sector de conductores de mercancías, se consideran accidentes laborales viales los sucedidos en desplazamientos regulares en vehículos dentro de la jornada laboral derivados de la profesión del trabajador. En los desplazamientos, lo habitual es que el empleado conduzca un vehículo puesto a su disposición por la empresa. También se pueden dar eso está en inglés. Existen diferentes acciones. El empleado se ¿Dónde está en desplaza. inglés? A ver, ¿dónde en inglés aquí? Aquí, no sé cuántito. Itinere. Eso no es inglés. Ay, ¿Qué le pasa? Eso no es inglés, ¿ah? ya. Existen diferentes acciones. El empleado se desplaza al trabajo o vuelve al mismo conduciendo su propio vehículo o el facilitado por la empresa. Partiendo de estas definiciones, denominaremos riesgo laboral viales como aquellas situaciones potenciales de producir un accidente laboral de tráfico, siendo o no el trabajador el individuo principal del mismo. Debemos señalar que del total accidente laboral viales, el 4,5% fue emisión y el 9,5% en desplazamiento en itinerario. En itinere, correcto. Ustedes ya saben que es en itinere, ¿no? Ya lo hemos hablado algunas veces. Algunas veces. Correcto. Tenemos aquí este material de refuerzo acerca de la prevención de riesgos laborales ya netamente ¿cómo es? En el área de transporte, ¿no? Vamos a Los tomarnos últimos un años descanso. es mucho lo que se ha avanzado en materia de seguridad laboral y mucho es también lo que se habla y se oye sobre el tema. Se estudian los riesgos de todas las actividades profesionales, los de la nuestra también. Así, sabemos que los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías, además del elevado riesgo de tener un accidente de tráfico,
debido a los extensos periodos de conducción, especialmente durante la noche y en condiciones atmosféricas y viales adversas, podríamos lesionarnos al realizar reparaciones en el terreno, cambiar los neumáticos, subir y bajar de un vehículo alto, etc. También podemos padecer dolores de espalda, piernas, brazos y manos por permanecer sentados durante mucho tiempo y por las vibraciones producidas por el vehículo, e incluso enfrentarnos a riesgos de violencia física en las áreas de descanso o ser objeto de crímenes por transportar cargamento valioso. La gestión de la prevención de riesgos laborales es una tarea compleja que requiere una adecuada formación y disponer de los medios documentales necesarios. Proet ha elaborado este vídeo específicamente para los profesionales que habitualmente conducimos vehículos de transporte de mercancías. En él se ofrecen una serie de propuestas para ayudarnos a identificar los riesgos inherentes a nuestro trabajo y poder combatirlos. Los beneficios de este trabajo repercutirán en nosotros mismos. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, tiene como objetivo fundamental promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Esta ley dice que los trabajadores tenemos derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, el empresario aplicará las medidas de prevención con arreglo a los siguientes principios. Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona, eligiendo los equipos y métodos de trabajo. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir o evitar lo peligroso. Planificar la acción preventiva. Anteponer las medidas colectivas a las individuales. Informar y formar a los trabajadores. Utilizar las medidas que prevean las posibles distracciones del trabajador. Pero como trabajadores, también tenemos unas responsabilidades que son usar adecuadamente las máquinas, aparatos y herramientas con los que desarrollamos nuestra actividad. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individual facilitados por la empresa. No inutilizar los mecanismos de seguridad. Informar de inmediato a nuestro superior de cualquier riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas con el fin de proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Cooperar con el empresario a garantizar unas condiciones de trabajo seguras. Velar por nuestra seguridad y salud y por las demás personas que puedan verse afectadas por nuestra actividad laboral. Además, los trabajadores participamos en la prevención de riesgos de nuestras empresas, ya que el empresario debe consultarnos en decisiones que incidan en nuestra salud y seguridad, formación en materia preventiva, elección de equipos de protección individual, designación de delegados de prevención, etc. En las empresas de más de 6 trabajadores, todas estas consultas se canalizan a través de los representantes de los trabajadores, que pueden ser los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud.
La señalización como prevención durante la conducción. La señalización es una medida de información que pretende advertir de un riesgo. En el caso de los vehículos de transporte por carretera, podemos considerar la señalización específica de prohibición. Prohíbe un comportamiento que puede provocar un riesgo. Obligación. Obliga a un comportamiento determinado. Advertencia. Aquella que advierte de un riesgo o peligro. Salvamento o socorro. Aquella que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. Indicativa, aquella que proporciona informaciones distintas a las anteriormente citadas. Otras señales suponen una restricción o limitación de vehículos en función de sus características, tal y como establece el Código de Circulación. Equipos de protección individual. Un equipo de protección individual, EPI, es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo. Los equipos de protección individual que debemos usar los conductores son los siguientes. Calzado adecuado para una conducción cómoda y segura. Y, en su caso, otro calzado para las operaciones de descarga de mercancías. Gafas protectoras frente al sol para la conducción durante el día y que eviten el deslumbramiento producido por otros vehículos durante la conducción nocturna. Chaleco reflectante, según normativa oficial en vigor. Guantes protectores para todo tipo de trabajos manuales que nos puedan producir rasguños, heridas o quemaduras en las manos. Ropa adecuada para conducir, en función de las condiciones atmosféricas. Los equipos de protección individual deberán mantenerse en óptimas condiciones de uso y utilizarse en base a las especificaciones de uso que dispongan en sus instrucciones. Los riesgos asociados al puesto de conductor de vehículo pesado son riesgos de accidente. Bueno, amigos, seguimos con esto, lo dejamos pendiente porque también hay más teoría relacionada. El video es extenso, no tiene que ver con todo lo que es riesgos laborales en el transporte. Y en la teoría es extensa en cuanto también a enfermedades laborales a largo plazo. ¿Con quién estábamos? ¿Con Caicedo, no? ¿O no? ¿Con María? A ver, Evelyn, por favor. Ayúdeme aquí. Evelyn Triana. Evelyn, ¿no está? Sí está, se fue. Ingeniero, ¿me está llamando? ¿Sí me escucha? Sí. La cogí en la fuga, ¿no? Ya, algunos de los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, conductores de mercancías, Espérese. provocados, pero no le mueva, ingeniero. Espere que se me hizo muy grande. Sí, no alcanzo a verlo. ¿Ya? Menos. Ahí. Ya, ahora sí. Algunos de los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores conductores de mercancías provocados por los factores ya mencionados anteriormente son los siguientes: accidente de tráfico, caída de la carga en la vía, vuelco del vehículo por desplazamiento de la carga o superación de los límites de carga del mismo, exposición a ruido, exposición a vibraciones, exposición o contacto con sustancias químicas. Siga. Exposiciones a agentes biológicos. ¿Qué pasó, Evelyn? Evelyn.
Evelyn. Malos son internet. Malos, malos. Se le fue el internet. Sí, estoy viendo. A ver, de nuevo Zulay. Otra vez, ingeniero. Hoy día, Pero- ayer sí leyó. ¿No? Sí, todos los días leo. Ujú. A ver, exposición a agentes biológicos, quemaduras, explosiones e incendios, exposiciones a condiciones meteorológicas extremas. Lesiones oculares, lesiones musculoesqueléticas, estrés. A continuación, pasamos a analizar las lesiones y consecuencias derivadas de alguno de dichos riesgos. El estrés laboral de conductores de camiones. Analizando los riesgos, llegamos a la conclusión que el más extendido es el estrés laboral, provocado por diferentes causas: adaptación a diferentes horarios, la posibilidad de sufrir un accidente vial, el aislamiento, las estancias fuera del domicilio particular. Si a este tipo de estrés se le suma el cansancio físico, descubrimos que la población de conductores de mercancías está expuesta a un alto grado de fatiga mental. El cansancio por fatiga mental puede desaparecer con el descanso, pero dicho cansancio es acumulativo, y si las causas que lo producen no desaparecen, puede desembocar en un cansancio crónico. Este último tipo es más complejo. No es posible recuperarse con un simple descanso. La sintomatología es trastorno del sueño en sus distintas modalidades, desde insomnios crónicos hasta sueños poco reparadores, trastornos digestivos, gastritis, diarrea, úlcera. Yo no sé por qué se cambia el formato de esto. Ya, la sintomatología es correcto. Depresiones y patologías psicológicas, enfermedades cardiológicas y hormonales, desestructuraciones y trastornos familiares y sociales. Las medidas preventivas que se han mostrado más eficaces para la protección frente a dichos riesgos son las siguientes: indicación de fácil entendimiento y percepción que reduzcan los esfuerzos cognitivos, la consideración dentro de las plantillas de los aspectos psicosociales y motivacionales, potenciar las relaciones interpersonales y evitar el aislamiento, una organización adecuada de los turnos, los horarios y las jornadas laborales. Ajá. Las lesiones musculoesqueléticas de los conductores. Las lesiones musculoesqueléticas se centran básicamente en las zonas lumbares, en el lumbago. Las malas posturas o posturas mantenidas durante largos periodos de tiempo, mientras se conduce, son la causa. Otra, los movimientos repetitivos y el levantamiento de cargas pesadas, realizado de forma inadecuada y en posturas forzadas. La sintomatología derivada de estas lesiones es la siguiente: dolor en la zona lumbar que se extiende hacia las nalgas, el dolor en un solo lado o alternado, el dolor suele ser mayor por la noche o en reposo, una mayor rigidez lumbar después del reposo por las mañanas. Las medidas preventivas que se han mostrado más eficaces frente a las mismas son las siguientes: intentar no permanecer inmóvil durante mucho tiempo, evitar el trabajo repetitivo por el tiempo prolongado, alternar las posturas, por ejemplo, cambiando la posición de los pies, evitar un excesivo esfuerzo físico para el levantamiento de cargas, doblar las rodillas, mantener la espalda recta, enderezando las piernas, incorporar pausas frecuentes en el ritmo del trabajo, evitar el sobrepeso, realizar ejercicio físico. Contusiones y traumatismo por vuelco de carga. El riesgo de que la carga caiga a la vía, vuelque el vehículo por desplazamiento de esta a superación de los límites de cargas del mismo, adquiere especial relevancia. Las consecuencias no solo afectan al conductor dentro del vehículo del transporte de mercancías,
sino también al resto de los conductores que en ese momento circula por la vía. Las medidas preventivas para evitar dichas lesiones son comprobar antes del inicio de cada viaje que los elementos y accesorios de sujeción de la carga se encuentren en perfecto estado de conservación y uso, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. Elaboración y aplicación de los planes de carga, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, uniformidad y equilibrio en la distribución de cargas. En caso de que se produciese la caída de la carga sobre la vía, señalizar de manera inmediata la zona afectada, deteniendo e inmovilizando correctamente el vehículo en el lugar seguro, con tal de obstaculizar la circulación lo menos posible y comunicando el incidente a las autoridades de tráfico competentes. En caso de descargas parciales, restribuir después de cada operación la carga al objeto de mantener el equilibrio del conjunto, no superar jamás los límites de carga del vehículo. Si se produce el vuelco del vehículo sobre las vías, señalizar de manera inmediata la zona, informar a las autoridades competentes de tráfico y aplicar en caso de ser necesario las medidas básicas de primeros auxilios a los accidentados. Exposiciones a vibraciones. Entonces La mayor vamos a ver, estamos detallando cada uno de las situaciones de riesgos que afronta un conductor, ya por las características mismas del desempeño de sus funciones. En esto tiene que ver bastante el video de aquí. Accidente de tráfico, caídas desde la cabina. Los riesgos asociados al puesto de conductor de vehículo pesado son riesgos de accidente, accidente de tráfico, caídas desde la cabina, vuelco del camión, golpes y cortes en tareas de mantenimiento, incendios, intoxicaciones, etc. Riesgos físicos, exposición al ruido, a radiación ultravioleta, solar, a factores climáticos potencialmente perjudiciales como el frío o el calor extremos y a vibraciones producidas por el vehículo. Riesgos químicos y biológicos, exposición a sustancias tóxicas o productos químicos, inhalación de vapores o contaminación biológica. Factores ergonómicos y psicosociales, dolores de espalda y articulaciones, esfuerzos excesivos al manipular cargas, exposición a violencia por robos o agresiones, malestar psicológico, etc. Para prevenirlos, tomaremos las siguientes medidas. En grandes distancias es necesario que la cabina esté equipada con una litera cómoda, 2 literas si hay 2 conductores. El asiento deberá disponer de los mecanismos necesarios para adaptarlo a la estructura física del conductor, hasta lograr la posición más confortable posible. El volante deberá poder regularse en función del conductor y de su posición en el asiento. El conductor debe conocer perfectamente la función de todos los controles e indicadores y el manejo de los mecanismos del cuadro de instrumentos, de forma que pueda interpretar rápidamente todas las señales y accionarlos sin pérdida de tiempo ante cualquier objeto. Los medios de acceso a la cabina del camión, peldaños y asineros, deben ser adecuados en función de las diferencias de nivel y seguros. Es conveniente que el conjunto de baterías esté ubicado en un emplazamiento distinto del motor, un cofre bien ventilado, y que disponga de, al menos, 2 interruptores de corte, uno en la cabina y otro exterior, próximo a su emplazamiento. Todos los vehículos destinados al transporte de mercancías por carretera deben ir equipados con extintores adecuados
que deberán ser revisados con la frecuencia indicada en sus normas de mantenimiento. El uso de un chaleco reflectante en todos los movimientos o maniobras que se realicen a pie en la calzada facilitará el que los demás conductores nos vean con antelación y prevendrá numerosos accidentes por atropello. Para que no pierda sus propiedades reflectantes, debe guardarse en cualquiera de los compartimentos de la cabina y no colocarse permanentemente en el respaldo del asiento. Utilizar las técnicas para el levantamiento de cargas, para evitar inhalar los gases del escape al estar cerca del vehículo. Desconectar el motor mientras el camión esté en zonas poco ventiladas. Utilizar gafas de sol de buena calidad para conducir de día. Utilizar guantes para la manipulación de productos químicos. Proceder a un lavado escrupuloso de cualquier parte del cuerpo que entre en contacto con los mismos. Los conductores de mercancías por carretera trabajamos habitualmente en la cabina. Por tanto, debemos controlar los elementos que la integran. Antes de iniciar la marcha, nos familiarizaremos con la ubicación de todos los mandos, controles e instrumental del cuadro del vehículo. Nos aseguraremos de que todos los objetos del camión están convenientemente sujetos o colocados en la guantera y demás compartimentos con el fin de evitar distracciones, caídas o problemas de visibilidad. Comprobaremos que los cristales están perfectamente limpios. Bueno, este ya es otro tema, ¿no? Partes del vehículo. Este es un reconocimiento ya innato de los conductores. Vamos a ver el tema de exposiciones y vibraciones a las que están sometidos los conductores permanentemente. A ver, ahora sí, Bonilla, que está pendiente su lectura. Exposiciones a vibraciones. La mayor exposición a las vibraciones se producen durante la conducción, debido a diseños antiguos y pocos adaptados de las cabinas de conducción y malas posturas de los conductores. También pueden ser debidas al mal estado de la calzada o de los sistemas de amortiguación del vehículo. Las medidas preventivas para las lesiones derivadas de estas exposiciones son las siguientes. Se aconseja la adquisición de vehículos con cabinas y asientos ergonómicos, realizar periódicamente los trabajos de mantenimiento, mantener posturas correctas durante la conducción. Exposiciones al ruido. Exposiciones al ruido. Estas exposición al ruido excesivos tienen una incidencia media. Las principales fuentes de ruido son las producidas por el propio vehículo o por los vehículos y maquinarias existentes en el área de trabajo. También por los golpes bruscos o los impactos de los objetos y elementos metálicos. Como medidas preventivas frente a estas exposiciones, podemos señalar las siguientes. Evaluación de los niveles de ruidos existentes, realizando un correcto mantenimiento de los vehículos o de la maquinaria, para manipulación en operación de carga y descarga. Insonorizar correctamente. Le subió mucho. Aquí estamos, ok. Insonorizar correctamente las cabinas de los vehículos, así como las conveniencia de recurrir a protectores auditivos cuando los niveles de ruido sean excesivos en la carga y descarga. Ya, un momento, déjame arreglar esto aquí. Todo el formato se ha cambiado. Ya, sigamos. Aquí.
Exposiciones frente a temperaturas ambientales extremas. Están considerados como uno de los riesgos menos frecuentes. Habitualmente se deben a la deficientes climatización de los vehículos, demasiados antiguos por, ave- por avería del sistema de climatización o con problemas de aislamiento térmico. También pueden darse en las instalaciones de almacenamiento de las cargas. Otra posibilidad es que estas operaciones se realicen en condiciones de temperatura extremas. Como medidas preventivas, podemos proponer la siguiente: realizar el mantenimiento periódico tanto de los sistemas de climatización como de aislamiento térmico de la cabina del vehículo. Realizar una ventilación adecuada, tanto de la cabina de conducción como de los espacios cerrados de trabajo. Usar ropa adecuada para las condiciones térmicas. Realizar descansos y... Súbele, por favor. Ya, un momento. Este es otro término. Ya, siga. Realizar descansos y paradas cuando las temperaturas sean extremas. Correcto. Ya, sea para enfriarse o calentarse un poco, ¿no? Bueno, estos vehículos vienen generalmente con calefacción y con aire acondicionado. Sigamos, Bonilla. Exposiciones a sustancias nocivas y tóxicas. Exposiciones a sustancias nocivas y tóxicas. Estos riesgos están considerados en escasas incidencias. Se ocasionaría por inhalación de vapores acumulados de vehículos y combustión, tanto en lugares cerrados destinados a la carga y descarga, como cuando las explosiones de estos vapores son repentinas y bruscas, se incluyen los escapes de sustancias tóxicas almacenadas y la carga y descarga descuidada de este tipo de sustancias. Las medidas preventivas para evitar dichas exposiciones son las siguientes: usar recipientes y contenedores adecuados, seguros y revisados contra escapes. Uso de los EPI apropiados para la manipulación de estos productos. Los contenedores de este tipo de productos deben estar completamente cerrados y precintados. Instalación de extractores de aire en los espacios donde se pudieran estar produciendo combustiones o condensaciones de vapores tóxicos. Ya, cuando un vapor tóxico se condensa, se transforma en un líquido, ¿cierto? Ya. Sigamos acá. Exposiciones a incendios. Exposiciones a incendios. Las exposiciones a incendios es una situación excepcional en el ámbito laboral de los conductores de mercancía. Las principales causas son fallos en el circuito eléctrico de los vehículos, cortocircuitos, sobrecalentamiento o escapes del motor, vertido accidental de combustible, colillas de cigarrillo mal apagadas, entre otras. Hay que señalar las siguientes medidas preventivas para evitar dichas exposiciones. Realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas siempre de acuerdo con las indicaciones del fabricante, manteniéndolas escrupulosamente separadas unas de otras. Respetar la prohibición de fumar, separar de las fuentes de calor los líquidos y materiales altamente inflamables, revisar que los tapones del dispositivo de combustible cierren correctamente, contar con equipos de extinción adecuados por si se declarase un incendio.
Siga, falta. Exposiciones a lesiones oculares tienen una incidencia muy baja. Cuando se producen es por la proyección de partículas o líquidos en las operaciones de carga y descarga, durante trabajos de mantenimiento y o reparación del vehículo, y por incidencia directa de la luz intensa de diferentes tipos. Las medidas preventivas frente a estos riesgos son las siguientes. Utilizar gafas de seguridad adecuada a la actividad que se realiza. Si se conduce, deben tener protección contra los rayos VA. UVA. VA, correcto. Ya, entonces, los conductores están expuestos a qué tipo de riesgos. Primero al accidente como tal, ¿no? Primero al accidente como tal, en cualquier momento, y a veces depende de no causas propias, sino de otro conductor desprevenido, pues no, que alguien que esté trabajando, manejando a la ofensiva. Correcto, entonces tenemos algunos de los riesgos que están sujetos a los trabajadores son, por ejemplo, el estrés laboral de los conductores de camiones, las lesiones musculoesqueléticas por estar sentado demasiado tiempo o por cargar, ¿no? A veces cumplen función también, además de conductor, cumplen la función de estibador, correcto. Contusiones por traumatismos por vuelco de carga, exposiciones a vibraciones, exposiciones al ruido, exposiciones frente a temperaturas ambientales extremas, ¿ya? Nunca va a ser como estar dentro de tu casa, ¿no? Con todas las comodidades. Exposiciones a sustancias nocivas tóxicas, como esta. Exposiciones a incendios. Exposiciones a lesiones oculares. Correcto. Ahora vamos los tipos de enfermedad profesional a la que están expuestos los conductores. ¿Quién no me ha leído aquí? A ver, Avilés nunca puede, porque tiene pésimo ese micrófono. A ver, Jordani. Los riesgos de enfermedades profesionales de los conductores de transporte de mercancías. ¿Se escucha, ingeniero? Sí. La definición legal de enfermedad profesional es la contraída consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades especificadas como causantes de la misma. En el cuadro de enfermedades profesionales, que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican para cada enfermedad profesional. Según este cuadro de enfermedades, según este cuadro de enfermedades profesionales, serían consideradas enfermedades profesionales causadas por actividades específicas vinculadas al transporte de mercancías por carreteras las siguientes. Enfermedades infecciosas o parasitarias, transmitidas al hombre por los animales o productos y cadáveres, en operaciones de carga y descarga o transporte de este tipo de mercancías. Enfermedades provocadas por radiaciones ionizantes, producidas por el transporte de materias radiactivas. Hipoacusia o sordera provocada por el ruido, producidas habitualmente por motores diésel en partículas, en las dragas y los vehículos de transporte de ruta. Parálisis de los nervios debido a la presión, parálisis del nervio radial por trabajos que entrañen contracción repetida del músculo supinar largo, como la conducción. Ya. Hipocausia, ¿ya? ¿Qué más? Factores de influencia en los riesgos para la seguridad y salud de los conductores. Visto los riesgos más habituales relacionados con las actividades de transporte de mercancías por carretera, veremos los factores que influyen en ello. Esto permite tener una visión amplia de las necesidades preventivas, ya que estos factores que analizaremos a continuación tienen un efecto multiplicador de las consecuencias negativas de los riesgos. Solo conociéndolos
En profundidad podremos eliminar o reducir sus efectos. Los factores de riesgo viales se suelen clasificar en 4 tipos. Factores humanos, dependen del trabajo que se desplaza. Factores viales, dependen de las vías por donde se producen los desplazamientos. Factores vehiculares, intervienen las máquinas que se utilizan para efectuar los desplazamientos. Factores ambientales, dependen de las condiciones ambientales que envuelven el desplazamiento. Factores de organización, dependen de la empresa contratante. Ya, un momento. El formato se desorganiza en un ratito. Correcto. Miren, dice 4 y en verdad son 6. Ya. 5, ¿qué estoy escribiendo? Ya, entonces, hasta ahí hemos llegado, jóvenes. En cuanto al video, que es bastante interesante, pero está por partes, porque incluye también un conocimiento de las partes. Los daños más frecuentes al realizar una revisión o al efectuar pequeñas reparaciones en ruta pueden ser los atrapamientos, los golpes y los contactos térmicos y eléctricos. Las medidas de seguridad que debemos adoptar son las siguientes. Realizaremos las operaciones con el motor parado y en frío. Evitaremos que el vehículo pueda deslizarse sin control, activando el freno de estacionamiento y, si es necesario, calzando las ruedas. Mantendremos las herramientas en perfecto estado y utilizaremos en todo momento la herramienta adecuada. Riesgos en el motor. Los trabajos de revisión y reparación pueden presentar diversos factores de riesgo y ser origen de daños que, en ocasiones, pueden ser muy graves. El simple acceso al compartimento del motor puede presentar riesgos de golpes o atrapamientos al levantar la trampilla del capó o al abatir la cabina para acceder al motor. Para prevenirlos, comprobaremos que la varilla que soporta el capó está correctamente asegurada y verificaremos que los mecanismos de sujeción de la cabina funcionan adecuadamente. Por otra parte, al abrir el tapón del radiador o del depósito de expansión, la salida de vapor caliente a presión puede producirnos quemaduras en manos o cara. Así pues, esperaremos a que el líquido se enfríe antes de quitar el tapón y nos protegeremos las manos con guantes gruesos y trapos. En el caso del sistema de aire acondicionado, la baja temperatura del líquido refrigerante podría causarnos quemaduras por congelación si entran en contacto con el ambiente. Recordad siempre que cualquier comprobación o reparación del sistema de aire acondicionado debe realizarse en el taller y por personal especializado. Si por cualquier motivo se nos para el motor durante la marcha o se cala, la dirección se bloquea automáticamente, circunstancia que podría ocasionar una colisión o el vuelco del vehículo. Lo lograríamos evitar si revisamos periódicamente los sistemas eléctrico y de alimentación, conducimos con precaución, controlamos en todo momento la velocidad, especialmente en curvas. En las revisiones debemos prestar especial atención a todos los elementos del sistema de freno, ya que garantizan la detención del vehículo ante cualquier circunstancia. Incluso así, pueden surgir ciertas averías que debamos reparar durante la marcha. Por ejemplo, podemos prever la formación de hielo en los frenos neumáticos mediante la inyección de alcohol en el aire del circuito, los filtros de secado, el sistema de secado de aire. Para controlar cualquier pérdida de aire en el freno neumático, realizaremos una prueba de frenado antes de iniciar la conducción, tanto con el freno de servicio como con el de estacionamiento.
observando que al frenar no baja la presión del circuito y revisaremos periódicamente la presión señalada por los manómetros del sistema. Finalmente, revisaremos el funcionamiento del freno de estación. Comprobaremos que está correctamente accionado antes de abandonar el vehículo y no usaremos nunca una velocidad de la caja de cambios para frenar el vehículo estacionado. Los neumáticos son vitales para la estabilidad del vehículo. Siempre debemos comprobar su presión de inflado en frío, así como la correcta profundidad del dibujo de la cubierta y el aspecto y estado general del mismo. Verificaremos también que todas las lámparas de faros y grupos ópticos funcionan correctamente y que están correctamente arreglados. Recordad la obligación de que todos los vehículos circulen con un equipo de lámparas de repuesto. Para comprobar la carga de la batería, usaremos siempre un medidor adecuado. Apagaremos el motor y mantendremos las baterías desconectadas del sistema eléctrico del vehículo. Ignorar estas precauciones nos puede provocar la explosión de la batería y graves quemaduras. Tanto el circuito eléctrico como el calentamiento del motor pueden ser focos de ignición en casos de fugas de combustible. También las características de una carga o el desgaste de los neumáticos pueden ser motivo de propagación de un incendio. ¿Qué hacemos para prevenirlo? Revisaremos todos los circuitos básicos de los vehículos para detectar posibles fugas. Limpiaremos el motor periódicamente para evitar así las acumulaciones de aceite sobre el motor o cerca de este. Siempre llevaremos un extintor de incendio firmemente colocado a nuestro alcance, que no estorbe el paso, pero quede accesible desde dentro o fuera del mismo. Los extintores contendrán gas o polvo químico y deben encontrarse permanentemente cargados. Mantendremos una ventilación continua en todos los puntos donde se pueden acumular gases inflamables. Respetaremos la señalización de no fumar en la zona de carga de baterías. Si se produce un derrame, no conectaremos las baterías del vehículo hasta que el producto sea eliminado. Los juegos de neumáticos son los más difíciles de extinguir y generalmente provocan daños mayores porque el calor es tremendo y se necesita una gran cantidad de agua. Para evitarlos, no sobrecargaremos el vehículo, mantendremos los neumáticos a la presión adecuada y no circularemos a velocidad excesiva. Observaremos continuamente el estado del vehículo. El humo que desprende la fricción debería servirnos de advertencia, por lo que estaremos alerta y controlaremos periódicamente el vehículo mediante el espejo retrovisor. Las medidas a adoptar con respecto al conductor son las siguientes. Respetaremos el código de circulación y los periodos de conducción y descanso fijados en la legislación. Conduciremos siempre el vehículo en las condiciones físicas y psíquicas apropiadas para ello. No efectuaremos comidas demasiado copiosas durante la jornada laboral y, por supuesto, no ingeriremos bebidas alcohólicas ni conduciremos si estamos tomando medicamentos que provoquen sueño o disminuyan nuestra capacidad de reacción. Respecto al vehículo, tendremos en cuenta que antes de iniciar un desplazamiento es necesario que comprobemos el estado del camión, en especial los siguientes aspectos: niveles de los líquidos y estado de los neumáticos y condiciones de la carga, correctamente colocada respetando los límites autorizados. También nos aseguraremos de que el vehículo ha pasado cada una de las revisiones periódicas establecidas por la empresa, semanales, mensuales, etc. La medida preventiva más importante a aplicar con respecto a la conducción es el cumplimiento de las normas de circulación y una actitud preventiva del conductor. Nuestro estilo de conducción es el primer aspecto que debemos tener en cuenta. Una conducción adecuada no solo influye en un menor consumo de combustible y en un menor desgaste del vehículo, también nos proporciona un mayor margen de maniobra ante las circunstancias imprevistas
que se nos presenten en la carretera. Asimismo, debemos mantener una actitud activa, planificando e informándonos de todos los aspectos que puedan influir en nuestro trayecto: elección de rutas, tráfico, tiempo, etc. Si tenemos algún percance con el vehículo y debemos detenernos por una avería, es fundamental activar el sistema de frenos y desconectar el encendido del motor. Si el vehículo queda detenido en una pendiente pronunciada, debemos trabar las ruedas mediante calzos homologados. Siempre y cuando el sistema eléctrico funcione, dejaremos las luces de posición y de emergencia encendidas. Posteriormente colocaremos los triángulos reflectantes a una distancia de al menos 50 metros y que sean visibles a 100 metros. Si tenemos que salir de la cabina para estudiar la avería o efectuar alguna reparación, debemos colocarnos antes el chaleco reflectante. También comprobaremos de forma rigurosa que los espacios de carga, accesorios y materiales de sujeción a utilizar se adaptan a la naturaleza y tipología de la carga y se encuentran en buen estado. Las condiciones climatológicas, medidas preventivas generales. En condiciones climatológicas muy adversas, es preciso que extrememos las precauciones. En general, es recomendable detener el vehículo en un área de descanso hasta que mejoren las condiciones. De todas formas, tened en cuenta los siguientes consejos. Ante vientos muy intensos, es conveniente detener el vehículo en un lugar seguro, desconectar el encendido y permanecer en el interior. Cuando llueve con fuerza, la visibilidad se reduce notablemente y las ruedas pierden adherencia, por lo que existe riesgo de perder el control sobre la dirección del vehículo. Por tanto, es conveniente reducir la velocidad, encender las luces para que el vehículo sea visto por los demás conductores, frenar antes y con menor presión en el pedal del freno para evitar el bloqueo de las ruedas delanteras y acelerar con mayor suavidad, tratando de no hacer patinar los neumáticos. Siempre que sea posible, se debe evitar viajar cuando las condiciones meteorológicas hacen prever nevadas, hielo y olas de frío. De cualquier forma, es conveniente llevar en el camión ropa y calzado adecuados. También es aconsejable disponer de pala, cuerdas, linterna y radio de pilas, manta y algún alimento rico en calorías, chocolate, frutos secos, etc. Siempre que sea posible, las cargas deberán levantarse y desplazarse utilizando medios mecánicos para evitar a los trabajadores a adoptar. Cuando trabajamos con medios mecánicos, consisten en los muelles y zonas de carga y descarga, debemos mantenernos en los lugares reservados para los peatones. Atender a la señalización acústica y óptica. Abandonar la zona si no es necesaria nuestra presencia. Vigilar la colocación correcta de la carga. Estiva de la carga con medios mecánicos. Los aparatos de elevación de cargas deben usarse correctamente y estar en perfecto estado de funcionamiento. Se deben delimitar las zonas de paso de las cargas suspendidas y avisar de su paso con una alarma acústica y visual. No se debe llevar una carga suspendida por encima de personas trabajando. Concretamente, las carretillas elevadoras nunca deben ser conducidas ni manejadas por personal no autorizado. Es básico respetar las limitaciones de velocidad y las indicaciones de la placa de carga de la carretilla. El conductor debe tener visibilidad y realizar con mucha precaución las operaciones de marcha atrás. La carga debe colocarse lo más próxima posible al mástil y este se inclinará hacia atrás para facilitar la estabilidad de la carga durante la marcha. Las horquillas deben estar a 15 centímetros por encima del suelo durante la marcha.
Se debe evitar la maniobra con el toro, subir o bajar, mientras ésta se desplace. No se deben llevar acompañantes si la carretilla no está habilitada para tal efecto. Está totalmente prohibido subir personas en las horquillas de las carretillas. Por lo que se refiere a la transpaleta, no debemos apilar demasiados bultos para cargar la transpaleta. Podría caerse en el desplazamiento. Antes de iniciar la marcha, debemos asegurarnos de que la carga está bien equilibrada y de que las horquillas se han introducido adecuadamente debajo del palet. Durante la conducción, se debe mirar a la dirección de la marcha. En el descenso de rampas, nos colocaremos siempre detrás de la carga. Es obligatorio usar calzado de seguridad con puntera reforzada para minimizar las posibles consecuencias de un golpe con las ruedas de la transpaleta o por caída de la... Se cortó. Se cortó. Bueno, niñas, foto del final. Ya solo restan las exposiciones de la próxima semana. ¿Ah? Recuerden bien que tienen que preparar su Word. Ya voy a abrir unas carpetas en mi Drive y les mando los links para que suban. Y les hablo también en la plataforma para lo que lo puedan cargar en Word y lo que van a exponer en PDF. Digo, en PowerPoint. María, Zulay. Todavía Livia, la veces bien la cara, Livia. Zulay. Evelyn, su cámara. Se quedó congelada. ¿Listo? Bueno, de aquí hasta el día martes con ustedes. Chao. Chao, pasen bien. Igual. Chao, ingeniero.